Juan José Telle, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. ¿Qué tal? A ver, para centrar un poco a los oyentes, porque aquí no solamente nos escuchan desde San Fernando, también nos pueden escuchar por internet, pues desde cualquier lado del mundo. ¿Quién fue Fernando Quiñones y qué relación tuvo Fernando Quiñones con el mundo del toro? Bueno, Fernando Quiñones fue un escritor nacido en Chiclana de la Frontera, pero crecido en Cádiz, cuya literatura tuvo bastante del espíritu de esta tierra, es decir, era universal. Cádiz, como se sabe, no acaba en la punta de San Felipe, sino en Buenos Aires o en La Habana, o al otro lado del Mediterráneo, de donde vinieron los fenicios a la otra orilla del estrecho. Es decir, Fernando Quiñones fue un escritor chiclanero, gaditano y universal. ¿Y qué relación tuvo con el mundo del toro, Quiñones? Bueno, con el mundo del toro tuvo una relación literaria bastante fecunda. Él es autor de una colección de relatos agrupados con el título La Gran Temporada en 1960, que es uno de los escasos ejemplos de literatura taurina de nuestro país, que es curioso que un país con esa carga épica del mundo del toro haya alumbrado tan escasísimos ejemplos de literatura relacionada con el toro. En la posguerra, pues bueno, hubo una novela estupenda de Ángel María de Lera, Los clarines del miedo, pero Fernando Quiñones le dio otra entidad a ese mundo, lo personalizó, enfocó la tauromaquia desde el punto de vista no de los grandes triunfadores, sino de sus contrarios, de los perdedores, de aquella gente que se asomaba con el espíritu de los maletillas a torear por una cuestión de supervivencia y no tanto por una hazaña. Y yo creo que retrató muy bien todo aquel mundo. Es más, una selección de relatos suyos relativos al toro y al vino fue premiado por el diario La Nación en Buenos Aires en un jurado que presidía nada más y nada menos que Jorge Luis Borges, que elogió mucho aquel libro de relatos, a pesar de que el mundo taurino, incluso el del vino, estaba en las antípodas de la actitud vital de Borges. Fernando tuvo una relación con el mundo taurino intensa, aunque después lo abandonó. Conocía muy bien las suertes, le gustaba mucho la suerte de banderilla, el léxico taurino lo maneja como nadie y responde muy bien al perfil de torero como héroe literario que apuntó Alberto González Troyano en un ensayo estupendo publicado por Espasa Carpe hace ya muchos años. También hizo una versión al español con José Ramón Ripoll de la ópera Carmen, que tiene mucho que ver con el mundo del toro y que además se estrenó en la Maestranza de Sevilla en el año 1980. ¿Qué me puede decir que diferencia a Quiñones de otros escritores que también han hablado de la tauromaquia? Bueno, Fernando humaniza mucho el mundo del toro, aborda algunas figuras reales, como fue el caso de Arruza, pero en general son personajes anónimos que quizás uno puede identificar con aquellos que asomaban por la tienda del matadero en Cádiz para escuchar flamenco, o que se aupaban al vaporcito del puerto para ir a las corridas en el puerto de Santa María, porque curiosamente a la Plaza de Toros de Cádiz no solía ir el público, o por lo menos durante una época no fue. Fernando tuvo, yo no lo recuerdo, relaciones intensas con toreros. Sé que conoció, porque además estuvimos juntos con él, a Rafael de Paula, con quien compartimos una noche en Cádiz, en el Casino Gaditano, pero él prefería los toreros de plata, él prefería los actores secundarios del toreo, y muchos de los que probaban suerte en el toro para torear el hambre y sufrían finalmente un revolcón por parte del toro y por parte del hambre. Hubo un momento en que Fernando Quiñones dejó de gustarle
las corridas, fue en una corrida televisada. Sí, te iba a preguntar por en ello. Su casa, Hubo un momento en su que hijo Mauro empezó a llorar amargamente, y porque le parecía que ese aspecto de la corrida tan intenso, tan sangriento, pues él era un niño y empezó a llorar, y a partir de ahí Fernando dejó de interesarle el mundo del toro, pero jamás habló en contra del mundo taurino. Como anécdota puedo decir que en una época en la que él trabajó para la revista estadounidense Selecciones de Reader's Digest, le despidieron, le pagaron una indemnización, y con el dinero de la indemnización se vistió de luces, con un traje de luces, recorrió los despachos de los americanos vestido como torero y se cortó la coleta en mitad de la redacción en un reportaje que publicó el diario Pueblo. Pues la verdad es que vale la pena escuchar estos relatos. Y a ver, ¿qué crees que la visión de Quiñones sigue teniendo valor hoy en día en la tauromaquia? ¿Puede ayudar, si alguien que no sabe de toros lee la obra de Quiñones, puede ayudarle a entender mejor este mundo? Hombre, yo creo que entender el toro como entender el flamenco, entender cualquier disciplina que nace más de las tripas que de la razón, no suele ser entendible, no suele ser entendible, es algo que nos habla de las emociones y es complejo. Pero yo creo que la obra de Quiñones, desde luego, nos ayuda a comprender el mundo que rodeaba al toro en una época muy determinada. La buena parte de sus relatos sobre el toro se escribe en los años 50 y 60, y en los años 50 es cuando escribe Hemingway Un verano peligroso, siguiendo la ruta de Dominguín y de Ordóñez. Él era también un admirador absoluto de Ernest Hemingway, que se acercó al mundo taurino también como pocos escritores lo han hecho. Yo creo que los relatos de Quiñones, sean sobre el toro o sobre lo que quieran, nos ayuda sobre todo a comprender el género humano. Qué bueno. Juan José Tellez, ha sido un placer escucharle y escuchar todo lo que nos ha contado de Fernando Quiñones. Gracias por atender los micrófonos de Radio La Isla. Va por ustedes. Muchas gracias.